Niños y niñas, hoy en Arte y Cultura, los árboles y el arte. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy identificarás mediante la descripción las semejanzas y diferencias entre dos obras que representan árboles del artista Roldán Pinedo a partir de elementos del lenguaje visual, como el color, la forma y la textura. ¿Qué aprenden los niños y niñas con esta actividad? Pues bien, tus aprendizajes serán los siguientes. Perciben manifestaciones artístico-culturales y las describen desde elementos del lenguaje visual, forma, color y textura. Comprenden cómo los artistas transmiten significados, historias y conocimientos relacionados con la naturaleza a través de sus obras, al conocer sobre su origen e intención. Además, comparan las obras que observan y reflexionan sobre las semejanzas y diferencias entre ellas, y las relacionan con su propia experiencia. Iniciaremos esta actividad al observar atentamente la siguiente imagen. Muy bien, niños y niñas, después de que ustedes observen detenidamente la imagen, responderán a estas preguntas. ¿Qué observan en la imagen? A ver, ¿qué dicen ustedes? Mencionen uno a uno cada uno de los elementos que observan. Se lo puedes comentar a tu familiar o escribirlo en tu cuaderno. Seguro que todos han observado la gran cantidad de vegetación que hay en esta imagen, como los árboles, ¿verdad? Al fondo también podríamos decir que hay un río. Y así podrás mencionar uno a uno todos los elementos que observas. ¿Qué elementos de la naturaleza puedes distinguir? A ver qué dicen ustedes, niños y niñas. ¿Qué elementos son más notorios en esta imagen? Resaltan más, es decir, se distinguen. ¿Ya lo sabes? Muy bien, la gran cantidad de árboles, ¿verdad? La gran cantidad de plantas, mucha vegetación. ¿Algo más? Sí, tal vez el río que también está muy cerca a esta gran vegetación. ¿Dónde crees que se encuentra ese lugar? A ver qué dicen ustedes, niños y niñas. ¿Será en la costa peruana, en la sierra peruana o en la selva peruana? Muy bien, en la selva peruana. Cierra los ojos e imagina que estás caminando por ese lugar. ¿Cómo suena? ¿Hace calor o frío? ¿Cómo huele? Muy bien, niños y niñas, estas respuestas se lo vas a comentar a tu familiar. Tú puedes. En esta fotografía se visualiza un bosque de la selva amazónica del Perú. Gracias a los árboles de la Amazonía podemos respirar aire puro. Allí se encuentran miles de especies de árboles y plantas. Por eso, esta zona es considerada como el pulmón del planeta. Actívate. Ahora, toma aire mientras abres tus brazos e imagina que puedes inspirar todo el aire puro de la Amazonía. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Ahora observarás dos pinturas del artista Roldán Pinedo, Oxollán Xeca, nombre en Shipibo. Él proviene de la comunidad de San Francisco de Yarinacocha, en Pucallpa, pero actualmente vive en Lima, lejos de la Amazonía del Perú, lugar donde nació y creció. Roldán Pinedo pinta normalmente con tierras de color y tintes naturales. Sin embargo, las pinturas que conocerás son obras en acrílico sobre tela. Para realizarlas viajó a la comunidad 2 de Mayo, donde el bosque está muy bien conservado, y durante 3 meses pintó 40 tipos de árboles. A continuación conoceremos los dos árboles que pintó Roldán Pinedo. Observa primero la pintura Cetico, elaborada el año 2019.
El cetico es un árbol originario de la selva peruana que tiene propiedades curativas. Observa atentamente la pintura cetico y responde a estas preguntas. ¿Qué ves en esta pintura? Muy bien, niños y niñas, es momento de que ustedes mencionen todo lo que puedan observar. Podrías mencionar a este árbol, el árbol cetico, y también sus características, como el color y la forma de sus hojas, la textura de su tronco, cómo son sus raíces, qué hay alrededor de este árbol. ¿Qué atrae tu atención? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es aquello que llama nuestra atención de esta pintura? Seguro que todos coincidimos en que este árbol cetico es lo que llama nuestra atención. ¿Qué sensación te genera? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué sensaciones se producen en ti al observar a este árbol? Muy bien, esas sensaciones se las puedes comentar a tu familiar. Quizás al observarlo te cause mucha impresión, admiración y hasta curiosidad. Observa el fondo. ¿Qué hora crees que es? Mejor dicho, ¿en qué momento del día crees que se representa esta pintura? Según el fondo. Puede ser en el día, en la tarde o en la noche. Tu respuesta se lo mencionas a tu familiar. Al hablar de sus pinturas, el artista Roldán Pinedo nos cuenta: cuando hice estas pinturas sentí mucha nostalgia de las cosas que pasé en mi comunidad durante mi niñez. Allí, cuando iba a bañarme a la cocha o laguna, me gustaba subirme a los árboles, llegar a la rama más alta y desde arriba saltar al agua, compitiendo con los niños de mi edad. Ahora observa la obra Copaiba, elaborada el año 2019. La copaiba es un árbol inmenso. Es muy apreciado por el aceite que se obtiene de él, ya que contiene propiedades curativas. Observa atentamente la obra Copaiba y responde a estas preguntas. ¿Qué atrae más tu atención en esta pintura? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Seguro que todos nos hemos dado cuenta que lo que atrae más nuestra atención de esta pintura es el árbol Copaiba. ¿Qué sensación te genera? ¿Qué sensaciones se producen en ti cuando observas a este árbol? Quizás te puedan generar muchas sensaciones que te lleven a la curiosidad, a la admiración o te impresionen al ver su gran tamaño. Observa el fondo. ¿Qué hora crees que es? Es decir, ¿qué momento del día se representa en esta pintura? ¿Será en el momento del día, tarde o noche? Tu respuesta se lo comentas a tu familiar. Reflexiona y compara las sensaciones que te produjeron ambos árboles. ¿Qué sentimiento o estado de ánimo te produjo cada uno? ¿Fue el mismo o diferente? Muy bien, niños y niñas, ustedes tendrán que volver a observar cada uno de estos árboles y mencionar los sentimientos o estados de ánimo que se produjeron en ti cuando los observaste. Por decir, al observar estos árboles a mí me produjeron un sentimiento de felicidad. Entonces, para mí fue el mismo sentimiento. Tú también mencionarás tus sentimientos y mencionarás también si fueron los mismos o diferentes. ¿Ambos árboles se parecen a otros que conoces? Observa los árboles que hay en tu comunidad o en tu localidad y de esa manera podrás mencionar si estos árboles se parecen a los que ya conoces. Compara las características de ambas pinturas. Identifica en qué se parecen o diferencian. Compara los colores. ¿Qué colores resaltan más en cada obra? ¿Cómo es el color del fondo de cada una? ¿A qué te recuerda? Compara las texturas de los troncos. ¿Qué se sentirá al pasar la mano por cada tronco? Compara las partes. ¿Qué partes puedes distinguir en cada árbol? ¿Puedes ver las raíces? ¿Cómo son los troncos, las ramas y las hojas? ¿Tienen flores o frutos? Muy bien, niños y niñas, recuerden que ustedes podrán responder a estas preguntas tan solo observando cada una de las pinturas. No necesitas mucha ayuda, la única ayuda es observar atentamente cada una de estas pinturas. Ustedes pueden.
Compara y establece semejanzas y diferencias. ¿Cómo son las hojas? Toma como ejemplo la siguiente descripción. Al comparar las hojas, vemos que las hojas del cetico son grandes y se componen de varias hojas pequeñas. Algunas son verdes y otras marrones. Las nervaduras son amarillas. En el caso de la copaiba, sus hojas son más pequeñas que las del cetico. Las hojas que se encuentran en la copa son más alargadas que las que se encuentran en los pequeños arbolitos que crecen a sus costados. Observa los árboles de las pinturas una vez más y ponle un nombre a cada una. Renombrar la obra te ayudará a conectarte con las ideas o emociones que asociaste a ellas. Muy bien, niños y niñas, entonces es tu oportunidad de cambiar de nombre a estas obras. Por ejemplo, a mí se me ocurre escribir árbol misterioso. Muy bien, recuerda que tú puedes hacerlo. Tienes grandes ideas y eres muy creativo. Registra tus reflexiones. En una hoja de reuso, registra la comparación de características que hiciste de las obras, las texturas, la forma y los colores de los árboles. Muy bien, niños y niñas, observen nuevamente cada una de estas obras del árbol cetico y el árbol copaiba y luego respondan a estas preguntas para poder compararlas. Por ejemplo, ¿cómo son sus hojas? En el caso del árbol cetico, sus hojas son grandes con varias hojas pequeñas. En el árbol copaiba, sus hojas son pequeñas y alargadas. Y de esta manera ustedes podrán completar esta tabla para así realizar la comparación. Ustedes pueden hacerlo. Luego de realizar la actividad, dialoga en familia y responde a estas preguntas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué me resultó difícil? ¿Cómo lo resolví? ¿Qué disfruté más? De lo que aprendí, ¿qué puedo aplicar a mis proyectos?